más con todos vosotros en Viviendo en la Centralidad de la Palabra. Al mismo tiempo reciban un saludo y un abrazo fraterno a todos nuestros hermanos que son parte de esta plataforma virtual en todos los países de habla hispana en el mundo. Hoy continuaremos con esta serie de profecías bíblicas que hemos venido desarrollando en referente a los diferentes tratados como el Sermón del Monte de los Olivos, basado al Evangelio de Mateo capítulo 24, y hoy continuamos hablando esa referencia al retorno de Cristo, basado en el libro de Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 7 hacia el versículo 9, que estaremos desarrollando en esta ocasión, que hemos venido llevándolo consecutivamente, versículo a versículo, a fin de que se haga un desarrollo expositivo de cada texto y poder tener una luz completa acerca de lo que Dios nos está hablando referente a su retorno y al fin de los tiempos. Ya les he citado el versículo mencionado, Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7 hacia el versículo 9. Estaremos en esta ocasión desarrollándolo en las directrices o enigmas referente a lo que Dios nos está hablando en este momento. Y nos dice pues la palabra del Señor en esta ocasión. Porque ya está actuando el misterio de la iniquidad, solo al presente hay quien lo detiene hasta que sea quitado de en medio. El versículo 8. Entonces será revelado el inicuo, a quien el Señor matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, cuyo advinimiento es por obra de Satanás, con toda clase de poderes y señales milagrosas y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad, para los que perecen, recompensa por no haber acogido el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía una fuerza de extravío para que crean en la mentira y sean juzgados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Nuestro tratado de hoy, o nuestra conferencia o sermón, como queramos titularlo en esta ocasión, se enfoca o se titula El misterio del anticristo y su final. El misterio del anticristo y su final. Ha sido todo un desafío para mí desarrollar este siguiente tratado, que hemos venido desarrollándolo en este capítulo de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y hoy nos toca pues estudiar estos versículos que hemos leído y comentarles esto como una pequeña introducción referente a las publicaciones que se realizaron basado a este personaje, a que el Pablo le llama el hombre de iniquidad, que quiere decir anomia en el original, el hombre sin ley, el que se rebela, o aquel que va contra todo lo que es justo, correcto, ¿verdad? Entonces, un personaje, un hermano que se caracteriza o se dio a conocer como reformado, me escribió al Telegram personalmente y en una ocasión de noche me dijo estas siguientes palabras, que fue todavía con mucho más desafío para estudiarlo más minuciosamente el tratado que hoy trataré en esta ocasión. Él me enfocó lo siguiente: el anticristo lo inventó los dispensacionalistas, eso fue las frases que él me escribió taxativamente. Los calvinistas no creemos en el anticristo. El anticristo es un espíritu. Y quisiera responder basado a este tratado que estoy continuando hoy, que hice referencia al anticristo, como Pablo lo define en las Escrituras, como un hombre, y sustentar hoy con más solidez que justamente
no solamente es un espíritu, sino que se podría decir, si se puede la palabra no tan exacta, la personificación de este anticristo o su posesión o influencia sobre un hombre para llevar a cabo sus propósitos que Satanás tiene preparado en su último asalto o batalla final. Y nos estaremos enfocando en tres aspectos principales. 1, la manifestación del anticristo. 2, la identidad del anticristo. 3, el fin del mal y del anticristo. Dando así ocasión a nuestro primer argumento que nos dice el versículo 7. Segunda de Tesalonicenses, versículo 7. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en esta ocasión? La manifestación del anticristo, versículo 7. Porque ya está actuando el misterio de la iniquidad. Solo al presente hay quien lo detiene hasta que sea quitado de en medio. Eso es lo que nos ilustra el versículo 7. Hay al presente quien lo detiene para que Él sea manifestado. Pero el versículo 8 nos da una directriz que no vamos a estudiar ahorita todo el versículo 8, sino que al finalizar estudiaremos completamente el versículo 8. El versículo 8, iniciando, dice: entonces será revelado el inicuo. Cuando habla de inicuo, está hablando del maligno, y está hablando nuevamente de este personaje al que Pablo le llamó el hombre de iniquidad. Entonces, ¿qué entendemos acerca de este personaje? ¿Quién es exactamente el anticristo? Ha habido tantos postulados que fue Antíoco Epifanes, ha habido postulados también que fue el general Tito en la invasión del año 70 a la ciudad de Jerusalén, que fue destruida. Cumplió así la profecía de Cristo de Mateo 24, versículo 15 hacia adelante, donde habla de la gran calamidad o de la gran desolación que sufrió la nación de Israel, que muchos llegaron a interpretar que eso era el cumplimiento de este personaje, pero son prototipos que han surgido, como fue Antíoco Epifanes o el famoso general Tito del Imperio Romano. También ha habido sucesos sucesivos que muchos llegaron a atribuir a Nerón, una interpretación que sacaron que era referente, que Nerón estaba cumpliendo esa profecía. Otros incluso han podido pensar a Napoleón Bonaparte o Adolfo Hitler, tantos personajes que pasaron en la historia, que marcaron un hecho histórico, sea para bien o sea para mal. Tenemos esas referencias de personajes que dejaron un hito y una marca en la historia, que se los ha estudiado en buscar esa referencia de quién es ese personaje. Pero ¿qué nos dice las Escrituras? Refiriéndonos a las Escrituras, la Biblia nos da una referencia en el Evangelio de Juan, epístola de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22. Y ahí nos hace una referencia muy interesante. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22, y nos dice la palabra del Señor en esta ocasión: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Mesías. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Qué nos está diciendo Juan el apóstol en su epístola? Que nos está haciendo referencia, que dice quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Mesías. Y luego menciona, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Nos está dando una directriz, Juan, que este personaje tiene por cualidad de que va a tratar, no va a decir que Él no existe o que Dios no existe, sino que va a ser alguien que se impone a las doctrinas cristológicas de Cristo, o que se impone en tratar de distorsionar la verdad, porque aquí el texto lo llama
mentiroso. Y es la primera vez que acá pues Juan utiliza la palabra anticristo, donde se introduce el término anticristo en las escrituras, y es por primera vez introducida este término anticristo por el apóstol Juan, o sea que es un opositor de Cristo. ¿Y qué nos está enfocando aquí? Que dice que niega al Padre y al Hijo, o sea que no reconoce ninguna autoridad. Entonces, ¿qué entendemos referente a ello? Quisiéramos seguir con Juan para poder entrar en una luz y entender lo que las Escrituras a través de la palabra del Señor nos están hablando. Y nos dice lo siguiente, primera de Juan, el capítulo 4, el versículo 1 al versículo 3. Y nos dice de la siguiente manera la palabra del Señor en esta ocasión. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si proceden de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Y en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús es el Mesías, ha venido en carne, procede de Dios. O sea que todo espíritu que confiesa, dice, que Jesús es el Mesías, el enviado de Dios, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, y quien es Dios, y que ha venido en carne, procede de Dios. O sea que es un testimonio que viene de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús no procede de Dios, ahí viene el detalle, que Jesús no procede de Dios, este es el anticristo, al que habéis oído, que viene y ahora ya está en el mundo. Nos menciona ahí Juan, que habéis oído que viene, él está diciendo en esta carta a quienes él está dirigiendo, y que habéis, ¿qué cosa? Y que no solamente nos menciona que ellos habían oído, sino que viene y ahora ya está en el mundo. O sea, desde los días de Juan y después de la ascensión de Cristo, el espíritu del anticristo ha entrado en vigencia y ya está en acción. ¿Qué nos está determinando eso? Que el anticristo hoy está pues actuando abiertamente en el mundo, pero ¿bajo qué? Bajo lo que acá el libro de Tesalonicenses, el versículo 7, que nos dice, bajo el control soberano de Dios, porque menciona que está siendo controlado o está siendo limitado su desarrollo. Miren lo que nos dice el versículo 7. El versículo 7 nos menciona, porque ya está actuando el misterio de la iniquidad, que reafirma lo que Juan está diciendo, que ya está en el mundo, que ya está operando, y acá lo reafirma, porque ya está actuando el misterio de la iniquidad. Solo al presente, ¿quién lo detiene? Hasta que sea quitado de en medio. Entonces, ¿qué tenemos como referencia? Vemos una referencia que Juan le llama, dice, es el espíritu del anticristo, y nos da a entender Juan que es un espíritu. Eso es cierto, lo que ese hermano mencionó, que es un espíritu que está bajo ¿qué cosa? Actuando bajo los límites y linderos que Dios le ha impuesto a actuar. O sea, él no está actuando bajo su control total y abierto, sino hasta donde Dios le está permitiendo actuar en el mundo. Es un espíritu que se ha manifestado desde los tiempos de Jesús, y eso es lo que nos va a mencionar el Evangelio de Mateo capítulo 24. Evangelio de Mateo capítulo 24 nos hace referencia a ello en el versículo 23, que se levantarían pues ¿qué cosa? Muchos anticristos, en que ahí Jesús le llama muchos falsos profetas. Miren lo que nos menciona acá la Escritura, Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 23. Entonces, si alguno os dice, he aquí el Mesías, o aquí, no lo creáis, porque serán levantados falsos Mesías y falsos profetas,
y mostrarán grandes señales y prodigios hasta el punto que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Qué está diciendo? Que habría muchos Mesías, o sea, muchos Cristos que se van a autodominar o van a aparecer, que no son exactamente como Él lo dice, que es lo que es Cristo, sino que son impostores. Y es este espíritu al cual Juan le llama que ya está en acción o que ya está operando y que ya está en el mundo. Es este espíritu que va a utilizar hombres en el proceso del tiempo para intentar engañar, socavar y mutilar los principios de la Escritura y mutilar esa fe en Jesucristo. ¿Qué es lo que nos está entonces enfocando el texto también ahí? Que nos dice en el 24, el mismo versículo 24, que falsos profetas y mostrarán grandes señales. Miren, grandes señales, y si fuera posible, aún a los escogidos. En esto tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado, ya que hoy muchas personas son inducidas o son guiadas o son dirigidas su fe basado a las experiencias que se puede vivir en un templo. En una ocasión recuerdo un amigo que vino y siempre nos visitaba por asuntos de trabajo, y él me dijo, pues en mi iglesia va a venir tal expositor. Y yo he llevado, y bueno, el resumen es que él llevó a su padre y nos dice, hubieras visto cómo el dedo de una persona crece y se reduce, y no solamente hace esas cosas, también puedes presenciar el acto que él puede hacer salir aceite o expulsar aceite de sus manos, incluso hacer llover polvo de oro dentro de la iglesia. Y Jesús está advirtiendo acerca de esas cosas, que tengamos cuidado, porque el versículo 24 menciona hasta el punto de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos, aún a los escogidos. Lo bueno y lo formidable es que el texto ahí Jesús dice que no dice que serían engañados los escogidos, sino menciona que si fuera posible, y como se queda en el término posible, no dice probable y tampoco reafirma ciertamente que serán engañados, solamente dice si fuera posible, haciendo referencia a la artimaña y a la estrategia, y a la sutileza, a la capacidad de llamar la atención, de hechizar sus sentidos a la gente, a fin de que sean encantados y sean direccionados en seguir esa trayectoria. Y eso es lo que está enfocando aquí el autor del Evangelio de Mateo, haciendo referencia a las palabras de Jesús. Querían muchas cosas, pero más claro, pero que los escogidos, ahí lo está reafirmando, no van a ser engañados, porque tienen ¿qué cosa? La identidad del Espíritu Santo, que en esta ocasión les está llevando con sus cámaras a enfocarse en las Escrituras como la única fuente autoritativa de toda verdad absoluta y total. Entonces, definiendo estas cosas y entendiendo estas cosas, nuestra fe está consolidada en las Escrituras, y entendemos que es un espíritu que opera, pero que opera utilizando ¿qué cosa? Hombres. Pero eso no quiere decir que sea la consumación final del anticristo, que se haya consumado en estos hombres, sino que hay, previo a la segunda venida, esa manifestación total del anticristo, como lo dice Tesalonicenses en esta ocasión, en la que es nuestra cita central. El versículo 7 dice lo siguiente: entonces, cuando se ha quitado de en medio el que lo detiene, que hemos venido tratando ya esos tratados hasta el versículo 7 en nuestras anteriores conferencias. El versículo 7 versículo 8, entonces será revelado el inicuo. O sea, por ahora está operando,
desde los tiempos de Cristo hasta hoy, pero iba a continuar operando hasta que Dios le permita darse a conocer abiertamente. Y eso es lo que está revelando el texto. Entonces será revelado el inicuo, dice el versículo 8. Pero el versículo 9 nos da directrices cuyo advenimiento es ¿qué cosa? Por obra del Satanás o por obra del maligno. Entonces, entendiendo esta parte, queremos ver algunos detalles acerca de este personaje. Apocalipsis 13, versículo 3, nos menciona acerca de la operación de Satanás. Sabemos que Dios, como Jorge lo menciona Juan, le está permitiendo operar o le está permitiendo actuar, pero eso no quiere decir que Él tenga señorío sobre este mundo, porque Apocalipsis capítulo 13, el versículo 3 nos menciona algo muy formidable en esta ocasión. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida de muerte fue sanada. Y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. ¿Qué nos está reafirmando ahí? Acerca de esa herida de muerte, muchos lo interpretan que él va a recibir un balazo, y que a los 3 años y medio va a recibir un balazo y luego va a ser clonado, que lo van a resucitar. En fin, hay tantas teorías. Pero lo que en sí el texto está diciendo aquí es ¿qué cosa? Que ese personaje que habla aquí de una herida de muerte no es lo que les acabo de mencionar de la clonación y tantas cosas que se habla, ni de la inteligencia artificial, sino tiene que ver con ese espíritu satánico que Cristo en la cruz lo venció, lo derrotó. Y cuando habla de herida de muerte, quiere decir que fue degollado hasta la muerte. Fue degollado hasta la muerte. Pero acá el texto menciona que como que su herida fue sanada, o que fue, más claro, fue sanada. Quiere decir que Dios todavía le va a permitir actuar previo a su segunda venida, le va a permitir actuar por última vez. Le va a permitir manifestarse, como Pablo lo está mencionando a este personaje que vamos a ver que es literalmente un hombre, de acuerdo a lo que Pablo menciona, pero influenciado por el poder del abismo, por una potestad de muy alto grado desde el abismo o desde el Tártarus, que se le va a permitir actuar e influenciar sobre una persona para llevar a cabo sus propósitos, como dice Tesalonicenses en el versículo 10, con todo engaño y iniquidad, los que perecen, recompensa por no haber acogido el amor de la verdad para ser salvos. Eso es el motivo, o sea, para dar a conocer a todos aquellos que han rechazado el evangelio del reino de Dios, de la justicia de Dios, mostrada en el Hijo de Dios, en Jesucristo, que entregó su vida por amor al mundo. Y justamente para aquellos que no han creído y rehúsan creer a su evangelio, Dios permitirá que este personaje actúe por última vez, que ya viene actuando, pero llegará su momento en que mostrará toda su maldad y engaño. Entonces, regresando a nuestro texto, o regresando a Tesalonicenses, quisiéramos ver este tratado, entonces dejando en claro que la herida de muerte que él sufrió fue llevado a cabo por Jesucristo en la cruz, ya que los 3 años y medio no existen en el Nuevo Testamento. Eso ya le he tratado, que tiene que ver con referencia a la semana 70 que fue cumplida en los días del general Tito. Para ello, les invito a que escuchen pues las programaciones que se publicaron referente al Sermón del Monte de los Olivos, todo lo que es el tratado escatológico del Sermón
del Monte de los Olivos en el Evangelio de Mateo capítulo 24, que se encuentra también dentro de la plataforma de la cual en este momento usted se encuentra sintonizando. Muy bien, regresamos a nuestro texto. Y pues se han levantado muchos anticristos durante el tiempo, o movimientos religiosos que promueven o guiados por este espíritu que acá menciona Pablo, han tratado de alguna forma de opacar la cristología o la centralidad de las Escrituras en el Hijo de Dios. Uno de ellos tenemos los que niegan la humanidad de Cristo, que fue ¿qué cosa? El grupo agnóstico, que creían que lo espiritual no es solamente está relacionado a lo espiritual y que lo físico y lo material no puede tener relación con lo espiritual, porque lo material lo consideraban como pecaminoso y que no podía tener esa dualidad no, esa conexión y unidad y comunión con aquello que es lo espiritual. Eso fue el grupo de los agnósticos, el agnosticismo. Número 2, otro grupo que existió fue quienes negaban la deidad de Cristo. Quienes negaban la deidad de Cristo, que fue el grupo de los arrianos, o conocidos también como el arrianismo, que llegaron a negar la deidad de Cristo, que Cristo no es Dios, y esa es una de las doctrinas muy comunes por los testigos de Jehová. Y no solamente ellos, también el Islam, el Corán sostiene que justamente que Cristo fue un gran profeta, y lo reconocen como un gran profeta, pero no lo reconocen como el Hijo de Dios. También tenemos aquí un tercer grupo, los que confunden las dos naturalezas de Cristo, que fueron los nestorianos. ¿Qué fue cómo se dice? Nestorianismo, los nestorianos. ¿En qué se enfocaban? Los nestorianos que no entendían la comunión o unidad de las dos naturalezas, la naturaleza de Cristo y la naturaleza de su naturaleza humana. No entendían que Cristo era 100% Dios y que también era 100% hombre. Para ellos era difícil armonizar y entender esas dos naturalezas hechas y llevando a cabo una sola voluntad, las dos unidas en un solo propósito de unidad y amor. Fueron cosas que no pudieron entender este grupo. Hay otro cuarto grupo en que hay más, en cual las más conocidas que estoy aquí mencionando, quienes confunden la unión de las dos naturalezas. Esto fue el etiquianismo o monofasismo, por un personaje llamado Eutiques, que también fue un sacerdote o pastor, que confundía estos dos tratados de doctrina que fueron ya resueltos dentro de los tratados de los concilios de los padres de la iglesia durante la época que se discutieron todas estas herejías. Y bueno, él entendía que Cristo que solo está presente en su naturaleza divina, y que él entendía que tenía dos naturalezas, pero que su otra naturaleza humana como que había sido absorbida por la naturaleza divina y que solamente estaba actuando su naturaleza divina y no estaba actuando su naturaleza humana. Fueron movimientos que surgieron alrededor de la historia del mundo y han seguido surgiendo, como hoy nos enfrentamos también a otro movimiento de este espíritu del anticristo, que es ¿qué cosa? El Jesús neomarxista, o también para los que no lo entienden con más precisión, lo voy a decir el Jesús LGTBQ. ¿Qué quiere decir LGTBQ? Lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, y Q, que significa querer, que sea querer, y lo han aplicado el término más, que quiere decir que se siguen añadiendo o que se van a seguir reportando nuevas
orientaciones de disforia mental, que es lo que se entiende de acuerdo a la comunidad de psicología americana, que es una desorientación mental, que se van a estar añadiendo a este grupo, y esa es la nueva religión que se está creando en el mundo del Jesús mariposa, promovido y liderado por las Naciones Unidas, por la ONU, quien promueve y lidera pues la aceptación de este grupo, y que todo aquel que se oponga sea pues sentenciado como crimen de odio o llevado a la cárcel por no retractarse a tales afirmaciones. Entonces estamos viviendo tiempos donde el anticristo vemos que no es alguien que niega a Cristo, porque el diablo es bien creyente y tiembla en la presencia de Dios. Y justamente lo que él está haciendo es como Juan lo dice: este es un mentiroso, el que niega al Padre o niega al Hijo. Y vemos todo esto que está tratando de manipular y socavar la fe histórica y la familia en el mundo con este último enfrentamiento que tenemos, que es la batalla cultural de la familia. Y como iglesia es necesario que nosotros nos preparemos en nuestros hogares, a nuestras familias, a nuestros hijos, ante lo que se está viviendo, y es el tiempo con más urgencia de recurrir a las fuentes de la palabra de Dios y formar a nuestros niños en la solidez de las Escrituras para presentar defensa del Evangelio, como dice el libro de Judas, capítulo 1, versículo 3, a todos aquellos que nos demandan razón de nuestra fe. Continuando, pasamos a nuestro argumento número 2, la identidad del anticristo. La identidad del anticristo. El versículo 9 nos da una directriz muy interesante y nos dice: cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con toda clase de poderes y señales milagrosas y prodigios mentirosos. Justamente es cierto que hay una potestad y que es un espíritu, pero ¿qué cosa? Que va a operar en un hombre, que no es en que muchos podrían concluir que es una personificación de él, pero Pablo hace definiciones muy interesantes aquí, donde lo identifica con ciertas directrices en este capítulo, y déjenme reconocer y decirles que ha sido todo un desafío para mí el poder estudiar este tratado, y espero que sea de bendición y edificación para no caer en tantas teorías que han surgido por ahí referente a este personaje. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 3, nos da una directriz que dice que surge de en medio de la apostasía. Entonces, uno de los primeros puntos de la identidad del anticristo que tenemos es que surge de la apostasía, dice el versículo 3, 2-3 del mismo libro que estamos estudiando. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no sucederá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Dice que los vuelvo a repetir, nadie os engañe en ninguna manera, porque no sucederá si antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. ¿Qué nos menciona en el versículo 3? El primer punto, que primero tiene que darse la apostasía, para que en medio de la apostasía surja este personaje. Y es lo que estamos viviendo hoy por medio del movimiento LGTB, del Jesús Mariposa. Es un asunto de apostatar contra la fe, de crear un Jesús de acuerdo a nuestra imagen y semejanza, y caprichos y deseos que nosotros tenemos, pero no estamos dispuestos a adorar a un Dios con sus atributos de ira, santidad, justicia, ¿verdad? Soberanía, sino que hoy el cristianismo está tratando de crear un cristianismo cultural. Y vemos este suceso aquí que nos menciona como número 1 que surge en medio de la apostasía. Número 2, Pablo lo afirma
Pablo lo afirma que es un hombre. Pablo lo afirma que es un hombre. En el mismo versículo 3 dice: no se dirá sin que antes venga la apostasía y sea manifestado el hombre de iniquidad. En el mismo versículo 3, y sea manifestado el hombre de iniquidad. Y luego menciona el hijo de perdición. Pablo lo está afirmando que será un hombre físicamente de carne y hueso, con sangre, pero con la influencia y el poder de ¿quién? De Satanás, porque es lo que afirma el versículo 9. El versículo 9, cuando nos habla de su identidad, cuyo adivinamiento es por obra de Satanás, con toda clase de poderes y señales milagrosas y prodigios mentirosos. Vemos que es un hombre, número 2, por la reafirmación que está haciendo el apóstol Pablo, y vemos detalles que ¿qué cosa? Que precede a la segunda venida de Cristo. O sea, es antes de la segunda venida de Cristo, la consumación total de este personaje. ¿Qué más encontramos? En el versículo 9 nos habla, ¿qué cosa? Número 3, que haría... Perdón, versículo 4, y será objeto de adoración. En el versículo 4 nos menciona que será objeto de adoración, que esa sería la tercera característica o identidad o directriz que nos muestra Pablo referente a este personaje. Y dice lo siguiente: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de adoración, hasta el punto que se sienta en el santuario de Dios, proclamando que Él mismo es Dios. Se autodomina y se reconoce y se da a conocer como Dios sobre el santuario celestial, y Él se manda y persigue a todos aquellos que se oponen o no le quieren adorar. Vemos todas esas reafirmaciones en las Escrituras que nos hace ahí como punto número 3, que vemos que es, ¿qué cosa? Un objeto será el centro de adoración por aquellos que le siguen su trayectoria. 4. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9. Milagros y señales y prodigios engañosos. La cuarta característica que encontramos, que Él va a realizar señales y milagros y prodigios engañosos para engañar a la gente y le sigan su trayectoria. Y eso es lo que lo reafirma justamente el versículo 9. Dice que es por obra de Satanás, con toda clase de poderes y señales milagrosas y prodigios mentirosos. 5. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7. El versículo 7. Porque ya está actuando el misterio de la iniquidad, solo al presente hay quien lo detiene hasta que sea quitado de en medio. Bueno, recurrían a ciertas fuentes para autoayudarme. Recurrí también a la estructura del pastor Billy Graham, para poder también autoayudarme referente a los tratados que él hizo de este personaje. Y como él reafirma, se han hecho tantas bibliotecas y cientos de libros referente a este versículo de aquí al versículo 7, a qué cosa es que lo detiene. Yo en la afirmación anterior de la conferencia reafirmé que tiene que ver con el Espíritu Santo y la labor del Espíritu Santo llevando la evangelización a través de hombres en el mundo hasta que sea completada el número de aquellos que han sido, que van a ser salvos en la omnisciencia de Dios, quien Él sabe quién falta que se convierta, o el número que va a completar de los salvos, de los que su Hijo derramó su sangre en la cruz, y bueno, Dios le permite actuar a su hora. Pero hay muchas teorías, se han hecho enciclopedias completas basado en ese texto, y bueno, como ahí se dice, tenemos un gran problema. Tenemos que el día que ascendamos con el Señor y Él nos inicia nuestro encuentro con Él en su segunda venida,
le preguntemos al apóstol Pablo a ver que nos explique más detalladamente este versículo, pero sí nos menciona que está bajo restricción soberana de Dios, que Él ha permitido algo que lo detenga, que no sabemos con precisión absoluta qué es lo que lo detiene. Punto número 6, que con eso finalizamos las características o la identidad del anticristo. Punto número 6, Segunda Tesalonicenses 2:8, será destruido por Cristo. Y eso lo menciona pues en el mismo libro de Tesalonicenses en el versículo 8. Entonces será revelado el inicuo, a quien el Señor matará con el soplo de su boca. En otras traducciones dice con el espíritu de su boca, y lo destruirá con el resplandor de su venida. Cuando habla del resplandor de su venida, está hablando de la presencia de Dios. Cuando Él se manifieste por segunda vez al mundo, este personaje tendrá su fin, porque le ha llegado la hora de su juicio, la hora de su sentencia final, de todo lo que Él ha venido llevando a cabo como un ser revelado contra su Creador, y que ha venido impulsando a otros a rebelarse también contra la verdad de su Hijo mostrada en Jesucristo. Muy bien, hasta ahí hemos terminado el argumento número 2. Pasamos a nuestro argumento número 3. El fin del mal y el anticristo. Antes de pasar a nuestro argumento número 3, quisiera leer el versículo 10 y el versículo 11, basado a lo que hemos estado tratando de estas características del anticristo. El versículo 10 dice: y con todo engaño e iniquidad para los que perecen, recompensa por no haberse acogido al amor de la verdad para ser salvos. Ojo, mucho cuidado con ello. Hay hoy en día movimientos que vienen enseñando doctrinas muy falsificadas y muy alejadas del Evangelio de Jesucristo. Y aquí les voy a mostrar unas pequeñas escenas para que usted concluya por qué sendero usted está caminando. Jesus. You cannot have access to the power of God if you have not advanced from the kingdom into the reign of His power. There has to be a storm. Muy bien, usted ha visualizado las escenas. Eso es la situación que se está viviendo del Evangelio en el mundo. Y nos dice, porque no se acogieron al amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía una fuerza de extravío para que crean en la mentira. Eso es, para que crean en la mentira. Porque hay muchos creyentes que no se aferran a las Escrituras, pero sí se aferran a las experiencias que encuentran por ahí. Tercer argumento, el fin del mal y del anticristo. El fin del mal y del anticristo. Versículo 8 dice, el versículo 8 de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Entonces será revelado que el inicuo, a quien el Señor matará con el soplo de su boca, y lo destruirá con el resplandor de su venida. ¿En qué momento este personaje es juzgado? En la segunda venida de Cristo. Porque el versículo 12 dice lo siguiente: y sean juzgados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y Pablo le llama a este personaje, cuando menciona en el 8, inicuo, también él lo menciona también como el hombre de iniquidad, que quiere decir anomia, sin ley, alguien que se rebela o se opone a todo lo que es justo o a todo lo que es la justicia de Dios. Y vemos aquí también el versículo 12 que menciona que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, en lo que este personaje promovía, en oposición a las leyes establecidas por el eterno y creador del universo. Todos aquellos que van contra la verdad del Evangelio justamente serán juzgados juntamente con este personaje mencionado aquí en el versículo 8, que tiene lugar en la segunda
venida de Jesús al mundo. Y lo reafirmamos, que el versículo 8 es ¿qué cosa? El tiempo señalado de la sentencia del anticristo. Es su sentencia y su tiempo que ya ha llegado para ser ¿qué cosa? Separado de la presencia de Dios para siempre y echado al lugar donde Él pertenece, donde se le ha preparado ese lugar. O sea, es ¿qué cosa? La exclusión final de todos aquellos que han decidido seguir la trayectoria de Él. ¿Y qué nos está mencionando ahí? En el libro de Apocalipsis 19:15 nos da una directriz. Apocalipsis 19:15 nos dice lo siguiente, miren lo que menciona la palabra aquí. Dice, de su boca sale una espada aguda para ir con ella a las naciones, o sea que va a juzgar al mundo, va a juzgar a la ONU, va a juzgar a todos aquellos movimientos que rehusaron creer a la verdad del Evangelio y a la justicia de Dios establecida y revelada en su Hijo. Y dice, y los pastoreará, que los va a pastorear con vara de hierro. Y luego menciona, y pisará el lagar del vino y el furor de la ira de Dios Todopoderoso. Pero miren lo que menciona en el versículo 19. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que montaba el caballo y contra su ejército, que esto está hablando de la segunda venida de Cristo absolutamente, versículo 20. Y la bestia fue apresada con ella y el falso profeta, que habían hecho señales delante de ella, con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y a los que adoraron su imagen. Los que fueron, ¿qué más menciona? Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego, que arde con ¿qué cosa? Con azufre. Y los demás fueron muertos por la espada que salía de su boca, del que montaba el caballo, y todas las aves fueron saciadas de la carne de ellos. Esto está hablando del juicio de Dios que viene por segunda vez para poner fin al anticristo, poner fin a Satanás, donde este Satanás, este diablo será echado al lago de fuego conforme a las escrituras que es mencionada aquí, y todos aquellos que siguieron su trayectoria de él también son echados y condenados a ese lugar. Esas son las reafirmaciones que habla del fracaso final de aquel que piensa triunfar, pues su fracaso frente al entender que se encuentra en la hora de su juicio ante el Creador del universo, que es Jesucristo. Y eso también lo reafirma el libro de Tesalonicenses, el capítulo 2 de Tesalonicenses, donde estamos, el capítulo 1, el versículo 1 al capítulo 1, versículo 8. Y en llamas de fuego, para dar retribución a los que no conocen a Dios, ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesús. Versículo 9, los cuales pagarán la pena eterna, la pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de su glorioso poder. Miren pues, el versículo 8 es muy claro, en llamas de fuego, para dar retribución a los que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Clarísimo, que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús, que es cosa que reciben como retribución, que es la separación eterna de Dios, los cuales pagarán la pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de su glorioso poder. Hoy, tú que me has sintonizado en este momento, es el tiempo aceptable de correr a los pies de Jesucristo y pedir perdón y reconciliarte con tu Creador. Déjame orar por todos que me han sintonizado en este momento. Déjame orar por tu vida y decirte que hoy Dios quiere, ¿qué cosa? Que tú recurras a Él y le ruegues que Él te salve y tenga misericordia de ti,
que Él está dispuesto, porque Él entregó su vida para que no procedan a condenación. Te doy gracias, Señor, por todos los que han oído en este momento. Salva a todos aquellos que tú has predestinado desde antes de la fundación del mundo y que tú sabes que sabes que iban a creer en ti y sabes quiénes son y que no rehusarán a tu verdad, como muchos aquí mencionas que rehusarán a tu evangelio. Sálvalos, Señor, por medio de tu palabra y trae vida por medio de tu Espíritu Santo a todos aquellos que hoy te piden conocerte. Amén. Que Dios sea obrando en sus corazones de cada familia de los que están siguiendo nuestra plataforma. Dios les bendiga a todos. Bendiciones.